Esa mañana, el aire era cortante, de esos que te hacen sentir los huesos más viejos de lo que son. Estaba en la cubierta superior del barco, sosteniendo un vaso desechable de café tibio, mirando el río Bravo. Todo debería haber sido tranquilo. Era mi cumpleaños número 72 y mi hija había organizado una pequeña sorpresa, palabras suyas, no mías. Había globos blancos, un pastel comprado en la tiendita de la esquina y una pancarta que decía «Feliz cumpleaños, mamá», en letras doradas baratas. Las letras ondeaban contra la barandilla como si también quisieran escaparse. Isabel estaba a mi lado con un vestido gris oscuro y se acercó quitándome una migaja imaginaria del hombro. «Sonríe, mamá», dijo bajito con voz dulce. Ensayada. Entonces sentí las manos. No las vi, las sentí. Una por detrás, otra, en el centro de mi espalda. No fue un tropiezo, no fue un accidente. Mis pies se despegaron de la cubierta antes de que mi mente pudiera entender qué pasaba. El agua no solo estaba fría, era feroz. Me tragó en un suspiro, como si mis 72 años no fueran nada más que una piedrita para tirar. No grité, no pude. El impacto me golpeó como pared, los pulmones congelados, los brazos agitándose. Logré girar hacia arriba lo justo para ver el barco alejándose con la música todavía sonando débil y absurda al fondo. Nadie miró por la borda. Nadie gritó, ni siquiera Isabel. Y así simplemente desaparecí. Me hundí una vez, luego otra, y la tercera no luché. No porque me rindiera, sino porque algo más filoso se encendió dentro de mí, algo más frío que el mismo río. Si pensaban que la corriente guardaría su secreto, no conocían el río ni la mitad de bien que yo. La corriente no me llevó lejos, me trajo de vuelta. La segunda vez que me hundí, dejé de pelear. Esa fue la primera lección que me enseñó mi papá. No luches contra el río, léelo. Siente su fuerza, encuentra su ritmo. En el momento en que me quedé quieta, dejé de hundirme. Flotar no era paz, era cálculo. El frío me mordía la espalda, los brazos, los muslos. El vestido se enredaba en mis piernas como si fueran algas, pero doblé las rodillas y me dejé llevar suavemente por la corriente, manteniendo la cara arriba. Casi podía escuchar la voz de mi papá. No te desesperes, deja que te lleve hasta que veas algo firme. Pasaron restos a mi lado, una rama rota, una botella de plástico, un pedazo de muelle perdido. Agarré la rama más gruesa y me sujeté, dejando que su peso me anclara. Cada respiro quemaba, pero era respiro. Eso significaba que aún no terminaba. El río no corría ese día, se arrastraba. Lento y ancho, serpenteando, como una mentira que no tiene prisa. Floté durante lo que debieron ser horas sin noción del tiempo, más allá del cambio del sol, y el dolor sordo en mis costillas magulladas. En algún momento cerré los ojos no para dormir, sino para recordar dónde estaba. El Bravo hace una curva cerrada cerca del viejo corral de grava, en las afueras de Ciudad Juárez. Si lograba alcanzar la orilla, ahí tendría una oportunidad. Finalmente, la corriente me empujó contra una ribera llena de raíces enredadas. Solté la rama y me aferré al lodo con los dedos resbalando, luego encontrando agarre. Me arrastré hacia arriba tosiendo, jadeando, temblando. Mis rodillas se hundían, luego se alzaban. Gateé más de lo que caminé, sin zapatos. Un arete perdido, la piel raspada por las rocas y las ramas, pero respiraba, erguida, todavía aquí. No recuerdo cuánto caminé hasta que vi el poste familiar de la cerca, torcido por la tormenta del último monzón. Mi casa estaba justo detrás, escondida entre pinos y mezquites. Mi cabaña, mi terreno, mi nombre aún en la escritura por ahora. No lloré al llegar al porche, no recé, solo abrí la puerta con la llave que guardaba en mi sostén, porque una parte de mí nunca dejó de estar preparada y una parte de mí nunca dejó de estar atenta. Me quité la ropa empapada
y me envolví en la toalla más vieja que tenía gastada, áspera, pero mía. Mis manos temblaban demasiado para sostener la taza al principio, pero al final logré tomar café negro. La amargura calmó mi respiración. Encendí mi laptop. Tomó varios intentos, mis dedos estaban rígidos y el botón de encendido se atascaba como siempre cuando llovía. La pantalla de inicio brilló. Familiar. Ese consuelo duró exactamente 2 minutos. El portal del banco rechazó mi contraseña. Lo intenté de nuevo más despacio. Rechazada. Cuando hice clic en olvidé mi contraseña, la pregunta de seguridad había cambiado. Esa fue la primera grieta. Pasé al sitio del registro público. No había entrado en meses, tal vez 1 año. Pero sabía cómo buscar el rastro digital. Y ahí estaba mi nombre, mi número de parcela y un documento etiquetado como transferencia de propiedad, pendiente de verificación. Hice clic. El documento se abrió con mi nombre al final, mi firma, o algo que pretendía serlo. Temblorosa, demasiado perfecta. Nunca hago un bucle en mi M así. Adjunto al archivo había un segundo documento, poder notarial. Le otorgaba control total sobre mis finanzas, decisiones médicas y bienes raíces, a una tal Isabel Mendoza, mi hija. Ahí fue cuando mis manos dejaron de temblar. Todo mi cuerpo se quedó quieto. Esto no era dolor. No era un mecanismo retorcido para lidiar con la pérdida. No solo asumieron que estaba muerta, contaban con ello. Miré la pantalla hasta que la luz se volvió borrosa. No se trataba de una casa. Nunca lo fue. Se trataba de borrarme tan limpiamente que nadie preguntaría a dónde fui. Ni los vecinos, ni el banco, ni la ley. Cerré la laptop. No grité. No llamé a nadie. En cambio, saqué la caja fuerte ignífuga de atrás del closet. Con los dedos aún pegajosos del lodo del río, tecleé la combinación, porque el momento en que intentaron borrarme de la existencia, olvidaron algo crucial. Yo ya me había escrito de vuelta hace mucho tiempo. La caja fuerte tenía lo que necesitaba el acuerdo original del fideicomiso notariado y sellado. Hace 5 años, después de un derrame leve que me mandó al hospital una noche, me senté en la oficina de mi abogada y firmé el fin de la ilusión de seguridad. Me dije que era solo una precaución. Un plan B, no una predicción. Ahora parecía una profecía. La propiedad ya no estaba a mi nombre. Era del fideicomiso irrevocable de la familia Torres, administrado únicamente por mí, sin posibilidad de transferencia, sin mi consentimiento directo y atestiguado. Los papeles falsificados de Isabel no lo tocaban. No podían. Ella no sabía que esta versión existía. Nunca le dije que había reescrito el futuro sin ella. Llamé a Verónica desde el teléfono de la cocina. Mi voz se quebró en la primera palabra, pero la estabilicé rápido. «Tenías razón», dije. «Suelo tenerla», respondió. «Cuéntame». Le conté todo lo que encontré en los registros públicos, el poder notarial falso, el intento de transferencia, la farsa de persona desaparecida que nunca reportaron, y finalmente el hecho de que no se suponía que estuviera viva para contarle nada de esto. Hubo una pausa larga al otro lado. Luego, «Envíame copias digitales ahora. Presentaré una moción de protección antes de que siquiera se levanten de la cama». Para la tarde, la transferencia pendiente estaba congelada. El poder notarial marcado como fraudulento. Mi fideicomiso, activado en un bloqueo legal total y una bandera roja discreta, fue añadida al nombre de Isabel en varias bases de datos estatales. Ella aún no lo sabría, pero pronto lo sentiría. Pasé el resto del día fotografiando moretones, brazos, clavícula, un corte detrás de mi rodilla izquierda. Guardé cada archivo en 2 discos externos y una carpeta protegida con contraseña que etiqueté como seguro, real. Escribí una declaración jurada a la Féché y la firmé
mientras mi piel aún llevaba las marcas de lo que habían hecho. Ya no estaba reaccionando, estaba construyendo. Intentaron enterrarme, volví con mi propia pala. Y el próximo movimiento sería mío. Lo más difícil no fue el agua. No fueron los moretones, ni la traición, ni siquiera el sonido del barco alejándose. Fue el recuerdo de cada momento que descarté como si no fuera nada. Isabel preguntó por mi testamento por primera vez hace 3 años. Estábamos tomando café después de la cena y se inclinó como si estuviera hablando del clima. ¿Tienes todo en orden?, dijo. Ya sabes. Por si acaso. Me reí. Lo recuerdo claramente. Le dije que lo único en orden era mi especiero. Después de eso, empezó a ofrecerse a ayudar más. Déjame encargarme de los papeles, mamá. Ya no deberías lidiar con cosas de impuestos. Podemos ponerme en las cuentas para que las emergencias sean más fáciles. Siempre lo decía con dulzura, siempre con una sonrisa. Dije que no, pero lo dije con suavidad. No quería ofenderla. Y luego estaba el cumpleaños del año pasado. Me llevaron a un buffet. Isabel estuvo en su celular casi todo el tiempo. Raúl ni siquiera levantó la vista. Cuando la mesera trajo un pastelito con una vela, no cantaron. Raúl hasta hizo una mueca cuando soplé la vela. Recuerdo haber pensado, tal vez solo están estresados, cansados, ocupados. Tal vez quería creer eso porque la alternativa era impensable. Pero ahora sentada aquí, con los brazos vendados y los pies aún en carne viva, por caminar descalza sobre grava y asfalto, lo veo todo por lo que fue. No fue al azar, no fue emocional, fue metódico. Las preguntas, la falsa preocupación, la distancia creciente disfrazada de madurez. No se alejaron de mí, crecieron sobre mí como enredadera, asfixiando un viejo muro lento, silencioso, hasta bonito, hasta que la base empieza a romperse. El río no intentó matarme. Mi hija sí, y la verdad no es solo que lo planeó, es que lo vi venir, y lo dejé pasar, cada vez. Pero ya no más. Ahora terminé de justificar cosas, y ellos están a punto de aprender qué pasa cuando la mujer que borraron se escribe de nuevo. Nunca llamaron a la policía, ni una sola vez. No hubo reporte de persona desaparecida, ni volantes, ni equipos de búsqueda, ni entrevistas a medianoche en las noticias locales. Nada. Esperé una semana solo para estar segura. Luego revisé los registros públicos vacíos. Llamé al departamento del sheriff yo misma, desde un teléfono público a 2 pueblos de distancia. Pregunté si alguien había reportado a una mujer con mi descripción perdida en el río. El oficial hizo una pausa y luego respondió, claro, no señora. Nada de eso registrado aquí. Ahí supe. No estaban en pánico, ni siquiera fingían. Ya habían pasado a la siguiente parte del plan. La invitación salió discretamente, una celebración de vida organizada en su casa un domingo por la tarde. Brunch. Informal. Solo familia y unos pocos amigos cercanos. El tipo de cosa que hace la gente educada cuando quiere parecer devastada pero eficiente. Estacioné mi carro a una calle de distancia, me envolví la cabeza con un rebozo y caminé por la banqueta como cualquier vecina pasando por ahí. Me detuve al otro lado de la calle y me apoyé en un mezquite. Desde ese ángulo podía ver todo. Isabel estaba en los escalones de la entrada, saludando a los invitados con esa sonrisa, la que usaba cuando necesitaba algo. Raúl, por supuesto, vestía de negro y sostenía una copa de vino demasiado temprano. Habían puesto una mesa con fotos mías enmarcadas, la mayoría de las que odiaba. Velas, un jarrón con azucenas. Incluso había una cita impresa en cartulina Vivió con Gracia. Encendí la grabadora de mi celular. Tomé fotos. La comida, el montaje, el libro de visitas que falsificaron. La forma en que nadie lloró. La forma en que nadie preguntó nada. Rieron, brindaron, contaron historias sobre mi naturaleza pacífica,
Lo vi todo desde el otro lado de la calle invisible. Nadie ahí sabía la verdad, pero yo sí. Sabía quién firmó los papeles falsos. Sabía quién empujó. Sabía quién soltó. Y ahora sabía algo más. Si ya me estaban llorando, ya no les debía silencio. Era hora de enviar el primer paquete. No escribí una carta. Construí un caso. 2 sobres grandes de Manila. Uno dirigido a Verónica. Otro al departamento del sheriff local, marcado como confidencial. Adentro, el registro de propiedad con la escritura falsa y la firma falsificada. Mi acuerdo de fideicomiso notariado mostrando que nunca autoricé una transferencia. Documentación médica de la clínica de urgencias que visité después de arrastrarme a la orilla, fotos de los moretones, las contusiones en mis costillas, la piel rasgada en mis rodillas. Imprimí capturas de la celebración de vida. Raúl riendo junto a una pancarta que decía «En memoria querida». Isabel aceptando condolencias con una mano en el pecho sin una lágrima a la vista. Escribí una declaración jurada, 5 páginas, clara, tranquila y cronológica. Describí el barco, el empujón, el frío del río, la forma en que nadie miró por la borda, cómo floté, me arrastré, caminé descalza por kilómetros, entré a mis cuentas, descubrí los documentos falsificados y cómo me mantuve escondida hasta que estuve lista para no estarlo. En la parte superior de cada paquete incluí la misma nota en tinta escrita a mano y en negritas. No fue un accidente, sobreviví y ya terminé de callar. Sin firma, no hacía falta. Verónica sabría qué hacer. Había presentado mociones para clientes en peores condiciones y me había advertido hace años que las familias pueden cambiar especialmente cuando hay lana de por medio. En cuanto al sheriff, no esperaba fuegos artificiales inmediatos, pero esto no era chisme. Era fraude documentado, intento de robo posible, intento de homicidio y el comienzo de algo que no podían ignorar. Sellé los sobres, revisé las direcciones 2 veces y los llevé yo misma a 2 oficinas de correo diferentes pagando en efectivo las etiquetas de correo prioritario, sin cámaras, sin rastro, sin margen para sus negativas. De vuelta en casa, abrí un cuaderno en blanco y escribí la palabra cronología en la parte superior. Ya no solo estaba sobreviviendo, estaba regresando con pruebas. Y lo siguiente sería ver cuánta presión hacía falta para que algo dentro de ellos se rompiera. Sucedió más rápido de lo que esperaba. 3 días después de enviar los paquetes, recibí una llamada de Verónica. Sin saludo, solo 3 palabras. Han sido notificados. Para la mañana siguiente, una patrulla sin distintivos se estacionó afuera de la casa de Isabel y Raúl. No estuve ahí en persona, pero conozco el procedimiento. 2 oficiales en la puerta, mostrando placas voces calmadas, haciendo preguntas de las que ya saben las respuestas. ¿Cuándo fue la última vez que vio a su madre, señora Mendoza Isabel? Habría parpadeado, haciéndose la hija dolida. Oh, hace semanas, supusimos, pensamos que... ¿Y cuándo presentaron el reporte de persona desaparecida? Una pausa. Raúl habría intervenido. No lo hicimos. No había un cuerpo. Pensamos que la corriente se la llevó. Su voz siempre titubea bajo presión. Demasiado suave cuando miente. Demasiado ensayada. Los oficiales habrían intercambiado una mirada. Estaban informados. ¿Reconoce esta firma?, preguntaría uno mostrando la transferencia de escritura falsa. Y entonces, silencio. No el silencio del luto, el silencio de la comprensión. Estaban atrapados. Para el mediodía, a ambos les pidieron ir a la estación para dar declaraciones formales. No bajo arresto, todavía. Pero tampoco era opcional. Ese es el espacio gris donde la gente empieza a desmoronarse. Verónica llamó de nuevo a las 5. Están nerviosos, dijo. No lo vieron venir. Ninguno tenía un abogado presente. Asentí al teléfono. No sonreí. No me regodé. Pero mi pecho se sintió menos pesado.
Esto no era venganza. No buscaba su sufrimiento, buscaba que la verdad se viera, se escuchara y quedara registrada oficialmente, porque por tanto tiempo yo había sido la única testigo de lo que hicieron. Ahora estaban rodeados de personas que finalmente podían verlo también. Miré por la ventana hacia el río que se movía lento. Esa mañana había estado quieto, pero sabía lo que vivía bajo la superficie y no había terminado de jalar. Me llamaron un jueves. El detective Ramírez dijo: «Queremos que venga señora Torres. Necesitan verla. Y usted necesita ser escuchada». No pedí detalles. Solo dije que sí. Vestí pantalones negros, una blusa gris y las mismas botas que llevaba cuando salí del río. Aún raspadas, aún mías. No usé maquillaje. No me recogí el cabello. Quería que vieran cada moretón que se había desvanecido, cada línea que el tiempo y la traición habían grabado en mi rostro. Cuando entré a la estación, el oficial de recepción no se inmutó. Estaba informado. Un asentimiento silencioso y una mano guiándome por el pasillo. La puerta de la sala de entrevistas se abrió y ahí estaban. Isabel sentada rígida con los brazos cruzados contra el pecho. La rodilla de Raúl temblando sin control. No tenían esposas, pero su pánico era visible pegado a ellos como ropa mojada. Isabel me vio primero. Su boca se abrió y cerró como pez boqueando fuera del agua. «Se suponía que estabas», empezó. «Muerta», dije entrando completamente a la sala. «Lo estuve, pero solo para la parte de mí que confiaba en ti». No volvió a hablar. Raúl parecía querer desvanecerse. No le di esa gracia. Me giré hacia el detective Ramírez. «Estoy lista para declarar». Me señaló una silla. «Estamos grabando», dijo. «Quiero que se grabe», respondí, y lo conté todo. Conté cómo floté, cómo me arrastré a la orilla, cómo entré a mis cuentas y encontré mi nombre reemplazado por el suyo. Describí cada moretón, cada firma falsa, cada foto que tomé mientras brindaban por mi muerte. No interrumpieron, no me miraron, miraron la mesa, el suelo, el momento en que todo empezó a desmoronarse. Y nunca alcé la voz, porque algunas verdades no necesitan gritarse. Algunas verdades solo caminan de vuelta a la sala y se sientan frente a ti respirando. Y yo no había terminado de hablar. El río se ve diferente ahora. Aún se mueve lento, aún serpentea en la curva como si tuviera todo el tiempo del mundo. Pero ya no veo peligro en él. Veo lo que me trajo de vuelta cuando nadie más lo hizo. Tomo mi café negro sin azúcar. La neblina matutina se pega a los árboles. No pasan carros, no llegan vecinos, solo el canto de los pájaros y el zumbido constante de un mundo que ya no me exige nada. 1 año. Ha pasado 1 año desde el agua, desde la traición, desde que el silencio se convirtió en evidencia y la quietud en fuerza. Isabel y Raúl siguen bajo investigación. Fraude, intento de homicidio, falsificación. Cada semana Verónica me manda actualizaciones, declaraciones, fechas de corte, retrasos. Las ruedas giran lento, pero giran. No pido venganza, solo pido registro. Que la historia diga mi nombre correctamente esta vez. No hay entrevistas, ni artículos, ni llamadas curiosas de reporteros tratando de convertir mi historia en titulares. Todo lo mantuve pequeño, controlado, como la mujer que solía ser antes de que todo se rompiera. Adentro, en mi librero, hay un frasco de vidrio. No es elegante, solo un viejo frasco de mermelada limpio y reutilizado. La etiqueta dice guardado. Dejo caer una sola piedra dentro. La piedra es lisa gris oscuro, aún fría, incluso después de todo este tiempo. La encontré en mi puño esa primera noche apretada tan fuerte que dejó una marca en mi palma. La mantuve en el alféizar de la ventana por meses, viéndola secarse al sol, hasta que me di cuenta de que no solo sobrevivió conmigo, recordó conmigo. El frasco no está lleno. Solo contiene esa única cosa,
pero es suficiente. Me recargo en mi silla, envuelvo ambas manos alrededor de la taza y cierro los ojos. No soy quien era antes del agua. Esa versión de mí se disolvió en algún punto entre la traición y el respiro. Lo que queda ahora es más callado, más firme, y nada de lo que me quiten volverá a tocarlo.